caso, vamos a iniciar con el caso de Bedoya Lima y otra vez Colombia, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se discutió la violación de derechos humanos y se plantearon argumentos relevantes. Conoce los aspectos claves de este caso. El contexto. Ginés Bedoya Lima era una periodista reconocida por su trabajo sobre temas de narcotráfico y paramilitarismo. En el año 2000 fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares, quienes la amenazaron con matarla si continuaba con su labor periodística. Las partes que intervienen en este litigio es el Estado demandado, el Estado de Colombia representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la peticionaria Ginés Bedoya Lima. Los argumentos: la peticionaria Ginés Bedoya Lima solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare al Estado colombiano responsable por la violación de sus derechos humanos. Bedoya Lima también solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara al Estado que adoptara medidas de reparación, incluyendo una indemnización por los daños materiales y morales, una medida de satisfacción pública y una medida de no repetición. Por su parte, el Estado de Colombia negó las acusaciones de Bedoya Lima y afirmó que había realizado una investigación exhaustiva del caso. El Estado también argumentó que no era responsable por la violación de los derechos de Bedoya Lima, ya que los actores fueron cometidos por paramilitares, que no son agentes del Estado. Dentro de las violaciones alegadas de los derechos humanos, en el presente caso se relaciona con los hechos ocurridos del 25 de mayo del 2000 en perjuicio de la señora Bedoya y la investigación y procedimientos judiciales posteriores. La alegada falta de debida diligencia en la investigación de las amenazas previas y posteriores a dicha fecha surtidas por la señora Bedoya y su madre Luz Nelly Lima, así como las afectaciones de todo lo anterior a la integridad personal de la señora Luz Nelly Lima. Dentro de las violaciones alegadas de los derechos humanos en este caso específico tenemos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad personal, la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento, expresión e igualdad ante la ley 185. En relación con las obligaciones de respeto y garantía, así como con los artículos 7 A y B de la Convención de Belén y 1 y 6 de la CIPST. El procedimiento ante la Corte. En este apartado exploraremos el procedimiento que se llevó a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima y otras versus Colombia, desde la presentación del caso hasta las decisiones y conclusiones finales de la Corte. El trámite ante la Comisión. La petición se realizó el 3 de junio del 2011 ante la Comisión. Ella fue la que recibió esta petición inicial. Posterior a ello, el 21 de julio del 2014, 3 años después, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 5014. El informe de fondo se realizó el 7 de diciembre del 2018. La Comisión lo aprobó, el cual llegó a una serie de conclusiones formulando varias recomendaciones al Estado colombiano. Posterior a ello, el 16 de enero del 2019 se notificó al Estado de ese informe de fondo, otorgándole un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado colombiano solicitó 3 meses más para poder realizar este proceso. Posterior a ello, el 6 de septiembre del 2019, la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo ante la necesidad de obtención de justicia y reparación. La Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano. El procedimiento ante la Corte. La notificación a los representantes y al Estado se surtió el 27 de septiembre del 2019. El escrito de solicitud de argumentos y pruebas se efectuó el 3 de diciembre del 2019
El escrito de contestación por parte del Estado fue el 16 de marzo del 2020. La audiencia pública se solicitó mediante resolución 12 de febrero del 2021. La presidencia convocó al Estado, los representantes a la Convención Interamericana, a una audiencia pública para recibir sus alegatos, observaciones finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costos, así como para recibir las declaraciones de la presunta víctima, la señora Bedoya Lima, un testigo y 2 peritos propuestos por los representantes, así como un testigo propuesto por el Estado. El Estado reacusó a la presidenta Elizabeth Benito, al vicepresidente y a otros el 15 de marzo del 2021, alegando que no iban a ser objetivos. Posterior a ello, se tomaron unas medidas provisionales en el marco de la audiencia pública celebrada. En ese caso en concreto, se solicitó a la Corte que adoptara medidas provisionales a favor de la señora Luz Nelly Lima y de su persona, de la señora Bedoya. El 4 de marzo del 2020 se iniciaron los alegatos y las observaciones finales del escrito, y esta sentencia se deliberó el 25 y 26 de agosto del 2021. ¿Qué decide la sentencia? La sentencia decide aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuada por parte del Estado colombiano, declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 7, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado es responsable por violaciones de los artículos 8.1, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado es responsable por la violación del artículo 5, 11, 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Adicional a ello, dispone por unanimidad que esa sentencia por sí misma es una reparación, es una forma de reparación, que el Estado promoverá y continuará en un plazo razonable las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar el caso y sancionar a los responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la señora Ginette Bedoya el 25 de mayo del 2000. Adicional a ello, el Estado deberá garantizar la difusión del programa Transmedida, no es hora de callar, durante 5 años. Esta es una de las medidas. El Estado pagará, o sea, indemnizará a la señora Bedoya y creará e implementará en un plazo de 2 años un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres. Esto entre otras. Bueno, como relevancia y repercusiones del caso, tenemos el impacto que genera el caso de Ginette Bedoya y otras a la afectación de los derechos humanos, porque el fin de la Comisión, como de todos los organismos internacionales, es la protección de estos derechos, y en este caso tuvo un impacto negativo, un impacto que no fue positivo, porque se vulneraron los derechos a Ginette Bedoya y otras que, siendo mujeres, debían tener una especial protección. También el caso se convierte en un precedente jurídico que establece la Corte como influencia en casos futuros relacionados con derechos humanos aquí vulnerados, y se convierte en debates y discusiones generados por el caso que han permitido llegar a la protección de derechos de igualdad de género, entre otros, promoviendo su importancia en la protección de los derechos humanos. Seguimos con el seguimiento que se le ha hecho al caso, donde la Corte realiza un proceso de implementación de las sentencias dictadas para su monitoreo, realizando una supervisión continua del caso y de las demás medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Como aprendizaje continuo,
tenemos varias lecciones aprendidas del caso Bedoya Lima y otras versus Colombia y su impacto en el sistema interamericano de los derechos humanos. La primera lección es que el Estado o país está especialmente obligado a actuar con debida diligencia para proteger ataques contra la seguridad personal y actos de violencia sexual en un contexto generalizado de violencia sexual contra las mujeres que se garantice hasta hoy por el conflicto armado en Colombia. La segunda lección es que con este caso la Corte tendrá la oportunidad de desarrollar estándares sobre las obligaciones positivas de protección con enfoque de género y que los estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentren en situación de riesgo especial en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo. Bueno, compañeros, muchas gracias. Hasta aquí fue nuestra presentación. Esperamos que sea de beneficio para todos.